así sucesivamente. Y dentro de los cálculos epidemiológicos que existen a nivel mundial sobre la incidencia de VIH y por muertes por SIDA y la prevalencia, miren este estudio, por ejemplo, miren, cada vez está aumentando la tendencia, el contagio, ¿no? Las personas que viven con VIH. Y las nuevas infecciones están disminuyendo y las muertes por SIDA también están disminuyendo hasta el año 2020. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta disminución por muerte por SIDA? Por la introducción del tratamiento antirretroviral. Nosotros en la clase vamos a ver todo lo que es TAR, es tratamiento antirretroviral. Después hay otros TACAR, hay otros TAR y demás con alta eficiencia y demás, que son sinónimos que los que vamos a ir viendo. Acá tenemos la distribución de la prevalencia global de pacientes con VIH desde los años 2020. Vamos a ver, por ejemplo, miren, con una prevalencia más de 10, por ejemplo, miren, acá en la parte de sur de África, tiene una prevalencia más de 100. Ahora, nosotros como Bolivia y toda Latinoamérica vamos a estar con una prevalencia entre 1 al 5%. Este dato, doctores, es relevante, importante, potencialmente pregunta para el examen. Ahora, dentro del cálculo del porcentaje de nuevas personas infectadas con VIH, vamos a ver que un mayor porcentaje son la población restante. ¿A qué se refiere? Las personas con ciertos factores de riesgo. En un 20% están pacientes o personas trabajadores sexuales y parejas sexuales de todas las poblaciones, ¿no? Miren, 20%. Personas transgénero, 2%. Personas homosexuales, 23%. Personas que usan drogas intravenosas 9% y los trabajadores sexuales 11%. ¿Qué nos pudieran preguntar para el examen? La población restante, ¿no? La mayor cantidad llevada con un 35%. Ahora, vamos a entrar a lo más bonito de todo este tema, a la fisiopatología y la patogenia del VIH, cómo va a destruir todo nuestro sistema inmunológico. El VIH, su principal objetivo es el linfocito TCD4. Esa es la célula diana, ¿no? ¿Cuál es la célula diana que afecta al sistema inmunológico? El linfocito TCD4. Ahora, estos linfocitos TCD4, la principal función es como el coordinador, el general que va a organizar a todas las células del sistema inmunológico, coordinador de toda la respuesta inmunológica. Ahora, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar el VIH al linfocito TCD4? Gracias a sus receptores, ¿no? ¿Y cuál era su receptor? CD4, ¿no? Cluster Differentiation, su caja de diferenciación 4. Y ya habíamos comentado que esto necesita unos correceptores que voy a dibujar de color rojo. Estos correceptores que es el CXCR4, CXCR4 y el CCR5, ¿no? Ahora, ¿qué funciones? Lo vamos a poner acá de color verde, las funciones principales. El quimioreceptor o el correceptor CCR5 es el más temprano y principalmente está involucrado en las mucosas. Es la principal, ahí se encuentran. Mientras que el receptor CXR4 es un poquito más tardío. ¿A qué se refiere con temprano y tardío en cuanto a las expresiones para que puedan ingresar? Por eso es que un paciente que tiene VIH va a tener disminución de los linfocitos TCD4 cuantitativamente y calidadmente igual va a bajar. Por eso que la función no es buena. Hay una alteración inmunitaria crónica de todo el sistema. Entonces, en resumen, a través del tiempo vamos a ir perdiendo los linfocitos TCD4. Ese es el principal, ¿no? ¿Por qué el VIH causa inmunodeficiencia? ¿Por qué al linfocito TCD4 lo paraliza y lo destruye tanto cuantitativamente como cualitativamente? ¿Ok? Ahora, vamos a tener otros efectos que lo voy a pintar de color lila, los efectos indirectos que pueden ocasionar. Por ejemplo, eliminación inmunitaria de células de linfocitos TCD8. También se mueren los linfocitos TCD8, sí, las que son de la inmunidad citotóxica. Otro efecto indirecto es la muerte por activación e inflamación que genera esto, la apoptosis. Esto vamos a ver a profundidad en las siguientes diapositivas. Y otra es la piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? Es las muertes celulares
por aumento de ciertas enzimas y sustancias proinflamatorias. La espiroptosis, pregunta de examen, posible pregunta de examen, por lo menos está en nuestros simulacros, es a través de las vías de las caspasas 1. Y esto genera infecciones abortivas y no productivas. Y otro mecanismo indirecto por el que se truena es el agotamiento inmunitario, que genera disfunción de nuestro sistema. Y clínicamente, ¿cómo lo traducimos? Hay disminución de los linfocitos TCD4 y principalmente cuando cae por 200 células por microlitro se aumentan, o hay un factor de riesgo importante para infecciones y neoplasias oportunistas que van a condicionar a SIDA. Ahora, vámonos desde la primera parte, desde cuando la primera vez ingresa el virus, de la infección aguda a la crónica. Primero lo que pasa es que la persona va a estar en contacto con una persona que es VIH positivo, ¿no? Que su carga viral está presente y probablemente tenga disminución de los linfocitos TS4 porque no está con tratamiento antirretroviral o esté en fase asintomática, no lo sabe que tiene VIH, asintomática. ¿Ok? Oligosintomático. Entonces, este virus ingresa a través de las mucosas, sea rectal, vaginal o no. Puede ingresar este virus, y este virus, una vez que ingresa, ¿a quién primero se va a encontrar? Se va a encontrar primero, vamos a tener acá la mucosa, vamos a imaginar que esta es la epidermis, ¿ok? Y luego vamos a tener acá la dermis. Y dentro de estas vamos a tener una célula bien importante que es la célula presentadora de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno pueden ser muchas, pueden ser macrófagos, pueden ser monocitos, pero en las mucosas están las células de Langerhans, ¿no? Estas células de Langerhans van a presentar. Entonces, una vez que el virus ingresa, primero se va a encontrar con las células del sistema inmunológico, principalmente las células de Langerhans. Ahora, una vez que ingresa el virus acá, ¿no? Está fagocitando, está reconociendo, el material genético se está incorporando en el núcleo de estas células, van a comenzar a reproducir, ¿no? Voy a dibujar otra vez de color verde. Va a tener varios virus, ¿no? Varios viriones. Estos viriones van a ser detectados por el sistema fagocítico mononuclear. ¿Y en dónde se van a encontrar? Donde dice el libro de Harrison, vamos a tener un cuello de botella. ¿Dónde van a ir? A los ganglios. En todos los ganglios linfáticos y en el sistema MALT vamos a tener, ahí va a luchar nuestro sistema inmunológico, ahí va a ser la guerra, ¿no? En todos los ganglios, el tejido MALT, BLANT y demás. Entonces aquí se suele establecerse la infección con el virus fundador, que normalmente lo hacen el R5 con menos glucosilantes que un glucoproteína 120, que son las formas más transmisibles. Ahora, ustedes saben que cuando comienza una guerra, hay algún país, en algún territorio, ¿no ve? Donde está, por ejemplo, Europa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y otros continentes. En el cuerpo se va a suceder en el GALT. En el GALT. No sucede en el hígado, en el vaso, en el cerebro, en el corazón. Sucede en el GALT, en el tejido linfoide asociado al tracto digestivo. También a las mucosas, ¿no? Ese va a ser el epicentro donde va a suceder la guerra, digamos, la lucha entre el virus y nuestro sistema inmunológico. Entonces, este tejido linfoide intestinal se infecta y se agota masivamente el linfocito TCD4. Ahí perdemos la primera batalla. El virus se reproduce. ¿Perdón? Kevin, desactiva tu micrófono. Ya. ¿Dónde estábamos? Ok. Entonces les decía que el virus entra, va a los ganglios y donde va a luchar es en el tejido linfoide intestinal. Entonces ahí pierde el sistema inmunológico, es donde más se agota ahí los linfocitos TCD4. Pero entonces entre la lucha entre los linfocitos TCD4, el linfocito TCD8, Natural Killer y otros, entonces van a entrar en un punto de equilibrio. Entonces, a esos niveles, en esos días, una persona que se infecta no va a tener virus detectable en plasma. A eso se denomina la fase eclipse. Eso no significa que el paciente no esté contagiado, simplemente que hay una batalla dentro del sistema inmunológico y donde no pueden detectar virus porque todavía están en la guerra en el tejido MALT, recuerden, ¿no? En el GALT también. Pasan los días
los virus se van reproduciendo millones y millones de copias por ml. Van reproduciendo. Y el paciente que tiene un síndrome mononucleósico similar. Ahora, ¿cómo es el síndrome mononucleósico similar? Es un paciente como si tuviera fiebre, que es como si tuviera COVID, como si tuviera influenza, porque tiene ganglios, ¿no? Se encuentra, como en el libro le llaman síndrome de infección aguda por VIH, que es similar al síndrome mononucleósico. ¿Por qué es similar? Porque los pacientes van a tener adenomegalias, los ganglios van a crecer, los ganglios. Pero no todos los pacientes presentan este síndrome mononucleósico similar, 50% de los pacientes aproximadamente. Ahora, el tiempo es en semanas, más o menos, ¿no? 2, 3 semanas, un mes, 2 meses aproximadamente. Posterior a eso, vamos a llegar a un set point viral. ¿Qué significa? Donde el virus se va a mantener en una carga como tal, estable, en un nivel estable. Cuando ustedes escuchen set point viral, es que el virus, la viremia, la cantidad de virus en plasma va a estar estable. Eso va a predecir la velocidad de progresión. Cuanto más alta esté, peor pronóstico. Cuanto la carga viral esté bajita, buen pronóstico. Eso significa que va a luchar, ¿no? El sistema inmunológico se va a defender. ¿Ok? Esto es en la parte aguda y subaguda. ¿Qué pasa? Entonces, durante todo ese tiempo, durante todo ese set point viral, viene la infección crónica y persistente. Digamos que el paciente no le han detectado, ha pasado como una gripe normal y el paciente se siente normal, no tiene un tratamiento antirretroviral y persistentemente caen los linfocitos TCD4 y por lo tanto el paciente tiene pocos síntomas, no tiene, y la latencia microbiológica va entrando en un set point. Ahora, ¿cuándo sucede ya el paciente que tiene ya infecciones, diarrea, neumonías, leucoencefalopatía, cuando los puntos de los linfocitos TSD4 caen menos de 200? Esto puede pasar en 2 años, 3 años, 5 años, incluso hasta 10 años se han reportado. El paciente está sintomático, pero cuando caen los linfocitos TSD4 menos de 200, ahí viene el problema, vienen infecciones oportunistas. El libro de Harrison además resalta que hay excepciones notables. No todos los que progresan no a largo plazo y los controladores de élite. ¿Cuáles son? El 1%, es decir, de los pacientes que se han infectado, ¿ok? El 1% va a poder controlar el VIH. No va a necesitar un tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, la carga viral va a ser muy baja, incluso no van a poder detectar, por eso se las denomina indetectables, sin tratamiento antirretroviral. ¿Quiénes son ese tipo de pacientes? Ese 1%. ¿Quiénes son? Los pacientes que tienen HLA-B2701, HLA-B2704. Estos principalmente. Obviamente los que van a postular a solo un puesto tienen que volver esto flashcard. El libro de Harrison, VIH-Sida, es inmenso, son muchas hojas, planas, páginas. Entonces he tratado de resaltar lo más importante. Aún así, se hizo extenso. Aquí tenemos una linda imagen, cómo se van uniendo las glucoproteínas con nuestras proteínas transmembranares CD4, cómo se va realizando la transcripción, la traslación, la integración del material genético a nuestro material y se van expresando RNAs genómicos, cómo necesitan de correceptores, el CSR5, los otros correceptores, incluso vamos a ver que tenemos que valorar la sensibilidad para usar el Maraviroc. Esta imagen es bonita, miren, donde resalta toda la fisiopatología que va sucediendo. Miren, por una parte, acá tenemos la carga, los niveles normales de linfocitos TCD4. Miren, esta persona que tiene unos linfocitos TCD4 de 1100, de 1000, ¿no? Normalmente, 1200. Ayer habíamos preguntado cuánto es el valor normal de CD4. Aquí está la respuesta, ¿no? En promedio 1100 de linfocitos TCD4. Y en otra variable está acá el tiempo. El tiempo en semanas y años. Cuando una persona se infecta, ¿no?, con VIH, tenemos la infección primaria.
muchos de ellos, habíamos dicho que el 50% pueden manifestar con un síndrome agudo por VIH, que en el libro también está como un síndrome similar mononucleósico, ¿verdad? Esto es el virus, va a ir a los ganglios linfáticos donde se van a reproducir, ahí va a ser la guerra, ¿no? Tanto en el MALT como en el GALT y por eso tiene adenomegalias. ¿Y qué va a pasar con todos los niveles de los linfocitos TCD4? Miren, acá está en 1100 y a medida que va pasando las semanas, va disminuyendo estos niveles. De 1100 a 1000, a 900, 800, 700, 600 en semanas. Por ejemplo, al mes, un mes y medio, va a tener 500 del paciente. Entonces acá el sistema inmunológico llama a todos sus otros componentes y va a ir recuperando poco a poco. Va a ir recuperando poco a poco. Ahora, ¿qué pasa con la carga viral? Con relación a las copias de ARN, nosotros vamos a llamar acá carga viral, esta parte, que en realidad son copias de RNA de VIH por ml dentro del plasma. Entonces a un principio va a estar muy alto, ¿no? 100 a la 8 copias de ARN. Y con el tiempo que va pasando, va a ir disminuyendo, porque aquí está la lucha, ¿no? ¿Dónde sucede la lucha? En el GALT, en el MALT, ahí sucede. Entonces entra en un periodo de latencia clínica, que nosotros llamamos acá el set viral, ¿no? Ahí entra en un periodo de latencia. El paciente que va a estar oligosintomático o asintomático. Sintomático. Entonces, pasan los años, miren, incluso acá le ponen, a ver, vamos a ver acá, 200 de linfocitos. En 8 años, miren, según este esquema, en 8 años, en promedio, hay una latencia clínica y recién bajan los linfocitos TCD4. Recién acá se expresan los síntomas generales. Neumonía por neumocistis, diarrea por criptococosis, neumonía por tuberculosis, trombocitopenias autoinmunes, anemias por infiltración a médula ósea por complejo MAC, enfermedades oportunistas, infecciones y neoplasias oportunistas y el paciente al final fallece porque ya no tiene defensas. Y obviamente la carga viral a partir de menos de 200 comienza otra vez a replicarse. Entonces, en resumen, vamos a tener dos picos, ¿no? A un principio en síndrome agudo por VIH, más o menos entre las 6 semanas, y otro que va elevando cuando los linfocitos TCD4 caen menos de 200. Ahora, ¿qué eventos tempranos tenemos con relación a la infección por VIH? Primero, los datos incidentales en las horas de la exposición de la mucosa van a determinar si establece la infección. Sabemos que los microtraumas de la mucosa son los que favorecen a la penetración de VIH. Tanto los linfocitos TCD4 en reposo que viven activados pueden ser amplificadores de este proceso. Entonces el virus se va replicando continuamente. ¿En dónde? En la mucosa, en la submucosa, en las células linfoides y posteriormente pasa a los tejidos linfoides. La fase de eclipse es un periodo de varios días donde no se puede detectar al virus como tal. Ahora, entonces el virus, miren esta imagen alucinante, cómo pasa de horas a días y a semanas. Miren, aquí tenemos ya los hijitos del VIH, los viriones del VIH. Aquí tenemos las células, ¿no? De las células intestinales. Pasa la barrera, ¿no? Y aquí está luchando nuestra célula dendrítica. Este DC significa célula dendrítica, está luchando, está reconociendo. Dice, no, he encontrado un VIH, por favor vengan todos los linfocitos, el sistema inmunológico innato, el sistema celular, llaman a todas las células. Ustedes saben que por fisiología básica del sistema inmunológico hay sistema inmunitario innato, que nosotros ya hemos nacido con nuestros, depende de nuestros papás, y luego el sistema inmunitario adquirido a través de las vacunas, infecciones que hemos tenido, adquirido, ¿verdad? Y otra clasificación es a través del mecanismo de ataque, el sistema inmunitario que es celular, ¿no? Este mecanismo celular lo hacen los linfocitos TCD4, lo hacen los linfocitos TCD8, ¿no? Y el mecanismo humoral. Este mecanismo humoral es a través de anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas o gamma globulinas.
¿verdad? Entonces, este es el mecanismo. Entonces, acá la célula presentadora de antígeno llama a todos, al sistema inmunitario celular y al sistema inmunitario humoral. Entonces, miren cómo acá los linfocitos TCD4 dicen, no, nos ha llamado la célula presentadora de antígeno, entonces controla. ¿Qué necesitamos? ¿Quién este virus es nuevo? Comienza a reconocer a través de patrones. Y luego llama al macrófago, lo mismo el macrófago fagocita y va presentando a otras células. Y acá ya tenemos un linfocito T CD activado que reconoce el material, que ya tiene, ¿no es cierto? Pero dentro de ella el virus es tan capo que se está reproduciendo. Miren, varios viriones. Y así se va diseminando el virus. Hay una lucha constante con todo el sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que pasa? En todo el proceso de las batallas que sucede principalmente en el tejido linfoide. Entonces aquí hay un establecimiento de reservorio viral en el tejido linfoide. Por eso es tan difícil eliminar el VIH, porque este VIH se oculta, se duerme, ¿no? Como se duerme ¿en dónde? En el tejido linfoide, se duerme. Entonces por eso es que algunas células no las pueden reconocer y algunas van a activar el sistema inmunitario, va a haber un control parcial y entra en un periodo de latencia. Y hay una producción sostenida de VIH, ¿no? Por todo el material genético que tienen y también colaboran los linfocitos T reguladores. Entonces, a un principio, en las horas, ¿quién actúa? Las células dendríticas. En días, ¿quién actúa? Los linfocitos TCD4, los macrófagos, ¿no? Y en semanas, ¿quién va a actuar o qué sucede? Va al tejido linfoide y van a entrar los linfocitos T reguladores. Y así sucesivamente van en todo este tiempo. Ahora, el VIH, ¿por qué escapa? ¿Cómo escapa? ¿Cómo evade nuestro sistema inmunológico? Vamos a tener varios puntos. El libro de Harrison habla páginas y páginas. Vamos a resumir en estos puntos. Primero es que el virus tiene alta tasa de mutación en cuanto a sus receptores y sus recombinaciones. Muta, ¿no? Tiene alta tasa de mutación. Por eso se escapan a los linfocitos T citotóxicos y a los los anticuerpos. Por eso evade, porque muta. Segundo, porque sus receptores, las envolturas acá de estos glucoproteínas 120 y las 141 van cambiando entre sus aminoácidos. Hay una hipervariabilidad. Hay escudos, miren acá, de color verde que ustedes están, como una capita, tiene escudos. Esta capa, ¿de qué está formado? De glucanos, de glucosaminoglicanos, es decir, azúcar. Y por tanto, dicen, es como si estuviera poniéndose una manta, ¿no ve? Una frazada y el sistema inmunológico no la puede reconocer, primero, y por eso se oculta. Entonces, ese es el segundo mecanismo, por un fenómeno escudos de glucosaminoglicanos y glucanos. El tercero, que los anticuerpos que nuestro sistema inmunológico ha formado, las células plasmáticas han sintetizado anticuerpos neutralizantes, estos van a aparecer 20% después de 2 a 3 años, principalmente. Y esto es tarde, porque los anticuerpos nosotros podemos sintetizar a la semana, a las 2 semanas, pero en pacientes con VIH tardan 2 a 3 años. Y es difícil de controlar esta parte. Segundo, ¿cómo evade? ¿Por qué se escapa? Porque los linfocitos TCD4 ya se cansan y los linfocitos TCD8 van desapareciendo igual poco a poco. Hay agotamiento. Es como fabricamos soldados y soldados mandamos a la guerra, pero se van muriendo. Va a llegar en un punto que ya no tenemos los soldados. ¿Por qué? Porque va a haber una sobreexpresión de ciertos componentes como el PD1, el TIGIC, el TIM3, el AC, que estos son moléculas que hacen que se vayan agotando nuestros linfocitos y hay menos proliferación en función de estas células inmunológicas. Y otra cosa es la baja regulación o down regulation de los antígenos leucocitarios humanos 1, principalmente cuáles están involucrados. Atentos con esto. El NEF, el TAD, BP1, que son moléculas que van a empeorar el reconocimiento por las células. Es decir, los soldados nuevitos que salen, ¿no ve?, a luchar con el virus, no lo pueden encontrar al virus. Cada vez están menos entrenados, no tienen memoria inmunitaria y esos soldados mueren rápido.
Por eso está la regulación baja. Y los siguientes es que en los sistemas inmunológicos, especialmente en los centros germinales, hay poca vigilancia de los linfocitos. Recuerden que estos soldados de los linfocitos no están bien entrenados como a un principio. Entonces, por eso el virus escapa, evade todo nuestro sistema inmunológico. Acá tenemos una imagen alucinante que nos muestra el libro de Harrison, cómo el VIH va dirigiendo del virus fundador hacia virus con replicación crónica. Miren, de uno, otra familia, de esta familia, otra subfamilia, de esta familia, otra. Es decir, cada vez virus VIH diferentes, cosa que las células inmunológicas no las puede controlar. ¿No es cierto? Porque aparte estos virus, recuerden, tienen sus capas, ¿no? Acumulan sitios de glucosilación, sus mantas, y también van evadiendo estos, ¿ok? Permítanme 30 segundos, por favor. Antes, doctores, cuando yo estudiaba VIH, SIDA para entrar a la res y en medicina interna, ¿no es cierto? Nos decían que vamos a iniciar tratamiento antirretroviral, les vamos a dar un tratamiento cuando el linfocito TCD4 solo esté menos de 200. Pero actualmente en las guías que está ahí, también está el libro de Harrison, independientemente de los linfocitos TCD4, tenemos que dar tratamiento antirretroviral. Y esta es la explicación en esta diapositiva. Miren, está bien bonito esto. Miren, dice, cuando un paciente tiene tratamiento antirretroviral, la viremia cae más del 90% en las 2 semanas. ¿Por qué? Miren este dato. Cuando va al ganglio linfático, ustedes no tienen su cortecita, su centro germinal, allí todos los histólogos, fisiólogos, ahí está durmiendo, ¿no? El VIH, pero no es que duerme, sino que destruye la estructura. Es decir, se entra al cuartel de nuestro sistema inmunológico y destruye las camas, destruye los tanques, destruye las armas, todo. Entonces hay una alteración estructural de todos nuestros ganglios linfáticos. Por eso es que el tratamiento antirretroviral, cuando se da desde un inicio, conservamos a nuestros ganglios linfáticos. Y uno se pregunta y dice, ¿cuánto tiempo de vida tiene un virión de VIH? 30, 60 minutos, y cuando está en las células productivas hasta un día. Y dentro de la producción y la eliminación diaria, miren, de 10 a la 10 con 10 a la 11, es decir, que siempre vamos a tener virus. Por eso es que la mayoría de los viriones va a venir de estos linfocitos TCD4 para hacer un recambio rápido. Y una fracción de menor de macrófago reservorio de latente, pero principalmente estos viriones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se han reproducido? En los linfocitos TCD4. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ocurre toda esta guerra? ¿Dónde ocurre? Principalmente en los tejidos linfoides. Miren, aquí tenemos todo en esta imagen el sistema linfático, ¿no? Este sistema vamos a tener aquí nuestro anillo de Waldeyer, dentro de las amígdalas, el timo, las cadenas, ¿no? El ganglio linfático tiene su arteria, sus venas, sus vasos linfáticos, las cadenas preganglionares, ¿ok? Las partes aórticas, las ilíacas, y etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente es en la parte digestiva y en los ganglios linfáticos donde sucede toda esta replicación. Entonces, dentro de este ganglio hay varias células, ¿no ve? Una de estas células son las famosas células dendríticas foliculares.
¿Por qué foliculares? Porque están en un folículo de un ganglio linfático. Estas células lo que van a hacer es atrapar al virus, ¿no? Atrapa a los viriones y van a estar en nuestros centros germinales de estos ganglios linfáticos. Una inflamación constante donde sintetizan sustancias proinflamatorias, todas las que saben. Y estas sustancias proinflamatorias aumentan dicha inflamación, por eso el paciente tiene adenomegalias. Y también dentro de estas otras células, voy a pintar de color lila, vamos a tener los famosos, las células T foliculares, porque están en el folículo, foliculares colaboradores. Estas principalmente van a ayudar a las células B para que se vuelvan más vulnerables a la infección y van a tener un componente reservorio, es decir, aquí el VIH puede estar dormido. ¿Qué es lo que sucede? Altera la estructura. Y cuando altera la estructura y un fenómeno de inflamación, hay cicatrización, que nosotros en medicina eso conocemos como fibrosis ganglionar. Por lo tanto, como hay fibrosis, nuestros cuarteles, nuestros ganglios se mueren, pues. Por lo tanto, vamos a tener pérdida de células foliculares dendríticas y también pérdidas de las células T foliculares colaboradores. Es decir, nos vamos a quedar sin capitanes, sin coroneles, ¿no? Y cada vez nuestro sistema inmunológico va muriendo. Ahora, cuando sucede todo este proceso, puede estar en un periodo de latencia. Habíamos dicho que puede estar semanas, incluso años, este periodo. Pero van a haber ciertos estímulos, ciertos gatillos que van a activar crónicamente, ¿no? Puede haber una reactivación. ¿Qué puede reactivar? Primero, una replicación persistente del VIH. Ok, está el VIH y el paciente puede estar con un tratamiento antirretroviral, perfecto. Pero si el paciente otra vez se infecta por ejemplo, por virus del herpes simple, se infecta con citomegalovirus, se infecta con el virus de Epstein-Barr, ¿okay? Con el virus de la hepatitis B, con el virus de la hepatitis C se infectan, vamos a empeorar, va a activarse, empeora el VIH, es como si estuvieran entrándole otros sus amigos a destruir el sistema inmunológico. Entonces, todo este proceso va a llevar a una translocación microbiana de lipopolisacáridos, ¿no? Va a alterar y va a generar al paciente sepsis, choque séptico y se va a morir. Y clínicamente, ¿cómo nosotros podemos ver si están infectados de esto? Por la clínica y por los laboratorios que vamos a pedir. Y en estos pacientes vamos a tener aumento de inmunoglobulinas, llamadas hipergamaglobulinemias, que son promarcadores inflamatorios, aumentos de las interleucinas 6 como mecanismo de proinflamación, aumento del dímero D, aumento de las cajas de diferenciación 14, de las 163 y otros. Y vamos a tener sobreexpresión de algunas moléculas como el PD1, por ejemplo, que describe Harrison, el TIM3, ¿no? Y otro mecanismo es que las células del sistema inmunológico se mueren, ¿no? Es como, a ver, vamos a tener ahí un coronel que se suicida, ¿no? Que se programa su muerte. Otro coronel, otro mayor que tiene un tiempo de vida, digamos, de 50 años y solo vive 10 años. O porque ahí en guerra se mata, se lanza, ¿no? Y pues todo el cuartel, todo lo que puede hacer es generar más espacio y eso genera la hiperplasia ganglionar. Y con todo este mecanismo el paciente está en un estado proinflamatorio, ¿no? Todo su cuerpo está proinflamatorio. Estas sustancias proinflamatorias a nivel sistémico generan enfermedades cardiovasculares, tanto eventos cerebrovasculares, infartos. Los pacientes tienen mayor riesgo en estos casos. Ahora, por eso, para nosotros, ya una vez recordando toda la fisiopatología de las moléculas, por eso es importante iniciar tratamiento antirretroviral lo más antes posible. Precozmente refiere, ¿no? ¿Por qué? Con esto vamos a reducir la disminución del ganglio, o sea, la fibrosis, vamos a disminuir la fibrosis en nuestros ganglios linfáticos, principalmente. Vamos a bajar la inflamación en todo el cuerpo, vamos a aumentar la supervivencia y vamos a disminuir la transmisión a otras personas.
Por eso es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento lo más antes posible en pacientes con VIH. Y obviamente ver cómo está, monitorizar, ¿no?, nuestra carga viral, ver cómo están los linfocitos TSD4 y muchos pacientes actualmente, en estos días, van a tener linfocitos TSD4 normales y cargas virales indetectables cuando tienen su tratamiento antirretroviral como personas normales. Incluso cuando tienen cargas virales indetectables no pueden transmitir a su pareja, ¿no?, porque tienen baja viremia y demás. Por eso es importante monitorizar estas dos variables y detectar infecciones oportunistas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los flashcards claves de todo esto? ¿Cuál es el correceptor que está más asociado a la transmisión de mucosa temprana, doctores? ¿Cuál es en la Doctor, temprana y cuál es en la... doctor, Perdón. buenas noches, doctor. Una consulta, entonces, ¿cada cuánto es recomendable hacer el control de carga viral y de los linfocitos TCD4? Por lo menos a un principio es cada mes, ¿no? Y si está bien el tratamiento antirretroviral, ya se hace cada 2 meses, cada 3 meses, pero a un principio es cada mes cuando se inicia. Antes de iniciar el tratamiento antirretroviral hay que hacer algunos estudios que vamos a controlar y sobre todo se controla la semana, pero no por la carga viral, sino para ver si ha tolerado el tratamiento antirretroviral. Muchos pacientes a veces no toman porque les da diarrea o porque les arde el estómago, porque les da cefalea, porque les da mialgias y vamos a ver qué es el síndrome de reconstitución inmunitaria inmunológica. ¿Ok? Entonces, contestando su respuesta, ¿cada cuánto vamos a hacer? A un principio, primero ver si tolera el tratamiento antirretroviral, luego al mes ver los linfocitos TS4 y la carga viral. ¿Ok? Muy Gracias, buena doctor. pregunta. Muy buena su pregunta. Ahora miren, vamos a entrarnos un poquito molecular. ¿Cuál es el correceptor que está asociado a la transmisión de mucosa temprana y cuál es el correceptor asociado a la parte crónica? A ver, veamos el chat, ¿dónde estamos? Se voy a activar. Muy bien, excelente. Muy bien. Para temprano es el correceptor 5, ¿no es cierto? Correceptor 5. Aquí habíamos mencionado dónde está. Linfocitos TCD4, las, ahí está, miren esto, aquí está, miren, el CC, ¿no? El CXR4, esta es la tardía, miren el color verde, y el CCR5, esta es la más temprana, las mucosas que están asociadas, ¿no?, con transmisión más temprana, y la 4 tardía. Entonces eso es rescatable como un mecanismo para estudiar con flashcard. Muy bien. Entonces, de manera temprana, el R5, ¿ok? ¿Qué tejido sufre la mayor depuración temprana, lavado si quieren otro sinónimo, de linfocitos TSD4 más memoria, ¿sí o no? Ah, allí, ¿no? En el GALT, en los tejidos linfoides asociados a tracto digestivo. ¿Qué fenómeno explica la persistencia pese a un tratamiento antirretroviral suprimido? Habíamos comentado ahí que hay reservorios, ¿no?, posintegración en los ganglios linfáticos, especialmente en los TCD4. ¿Qué marcador sugiere agotamiento de los linfocitos T en pacientes con VIH crónico? Habíamos comentado el PD1, el AC3, el TIM3. Estos marcadores nos sugieren que ya no tenemos soldados para luchar. ¿Cuál es la diferencia entre latencia clínica y microbiológica? Clínica es que no tiene síntomas, microbiológica es que no existe, no hay replicación del dicho virus. Y aquí tenemos, miren, como por eso el VIH es bien difícil, ¿no?, de eliminarlos, bien difícil, porque va a estar en reservorios en sistema nervioso central, principalmente en ganglios linfáticos, se han encontrado en pulmones, en vaso. Sabemos que el GALT, ahí sucede todo, ¿no?, toda la guerra en el tejido adiposito, en la médula ósea, en el tracto genital, por todos los lados están el virus. ¿Cuáles son las células que ven como reservorio?
¿Dónde está aquí la célula dendrítica? Es una de ellas, la principal. Luego los astrocitos, los linfocitos T foliculares, recuerden, ¿no? Este en ganglio linfático, los macrófagos y los linfocitos TSD4. ¿Y cuáles son los reservorios moleculares? Nuestro material genético, que van a generar viriones, y las replicaciones defectivas, que van a generar también proteínas virales para potenciar al VIH. Muy bien. Otro mecanismo que el libro de Harrison refiere es que hay apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Ustedes ya dominan la muerte celular programada, ¿no? Se mueren células, muerte celular programada. Es decir, nuestras células de nuestro sistema inmunológico van a morir, como nosotros habíamos dicho, se van a suicidar nuestros mayores coroneles. Vamos a tener dos vías, ¿no? Se acuerdan, en coagulación hay vía extrínseca y vía intrínseca y una vía común. Acá, en apoptosis, en VIH-Sida, también hay dos mecanismos. La vía extrínseca es mediada por receptores de la muerte. Esto anótense, doctores. Estos son los receptores. Sé que es muy molecular, pero Harrison lo explica así, ¿no? Es muchas moléculas en el sistema inmunológico. No he visto en ningún libro que explique tan molecularmente. Entonces, miren estos receptores que he podido rescatar. El FAS-CD95, el TNFR1 y el TRAIL-R1, que son los receptores de la vía extrínseca para apoptosis. Y dentro de todos estos mecanismos vamos a encontrar, ¿no?, a todos ellos. Y los ligandos aumentados en VIH, y esto es un poco menos relevante, es el TRE y el FAS-L, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que las células mueren. ¿Por qué? Porque hay una activación de las caspasas. Ustedes en bioquímica han llamado que cuando se activan las caspasas, principalmente la 8, la célula muere por las caspasas, ¿no? Entonces miren acá, por ejemplo, en esta imagen la apoptosis está mediada por CD95, miren, están mediadas por las caspasas tipo 8. Esto es clave, doctores, donde van a ocasionar apoptosis a través de las vías extrínsecas. Como se acuerdan, ¿no ve? En coagulación tenían, ¿no?, en la vía extrínseca, ¿quién activa? Factor tisular. ¿Qué factor de coagulación? Así, ¿no? Más o menos que en los libros de inmunología vamos a ver. La otra es la vía intrínseca. La misma célula interiormente programa su muerte. ¿Y qué material genético está involucrado? Han descubierto que está dentro de la mitocondria. Esta mitocondria expresa genes de muerte celular, porque hay disminución de proteínas apoptóticas, principalmente la BCL2. Esto ustedes tienen que memorizar, porque esta aumenta la permeabilidad a mitocondria, activa toda la cadena de transporte, específicamente el citocromo 6, activa las caspasas, pero acá las caspasas van a ser tipo 9 y obviamente apoptosis. ¿Ok? Entonces, estas moléculas, doctores, es clave para que puedan repasar y ver. Yo sé que estas preguntas no han entrado mucho, pero a los que están yendo a un puesto, dos puestos, sí o sí tienen que repasar a profundidad. Ahora, también hay proteínas virales que modulan la apoptosis, ¿no?, que controlan la apoptosis. Son tan capos estos virus que juegan con nuestros genes, doctores. Estas moléculas vamos a tener proapoptóticas, las que van a estimular la muerte celular, y las que van a evitar la muerte celular programada. Las proapoptóticas vamos a tener este gen, el NB. Este gen, miren, aquí la que estoy pintando. Este gen, ustedes saben que codifica la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41 que hemos visto ayer, ¿no? Cuando este M estimula, está mala señalización, está aberrante la señalización, ¿no?, va a estimular a la muerte celular programada. ¿Ok? Y hay otro gen que nos protege, ¿no? Eso tal vez lo he rescatado, que es el gen NEF, que nos va a proteger de células infectadas para mantener un reservorio viral. ¿Ok? Entonces, estos genes. Ahora, perdón, algo me he saltado. ¿Cuál es para nosotros los clínicos? ¿Qué importancia tiene saber todo esto? Nos explica cómo el sistema inmunológico va decayendo progresivamente. Hay una disfunción inmune persistente, predisposición al cáncer, a la diabetes, a la nefropatía, trastornos neurocognitivos. Y como hay un trastorno inmunológico, podemos crear
enfermedades autoinmunes. Nuestras propias defensas pueden lastimarnos a nosotros, creando anticuerpos anti-CD4, anticardiolipinas, antinucleares. Recuerden, ¿no? Cuando hemos visto lupus, que pueden tener falsos positivos en pacientes con VIH. Generar púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, anemias hemolíticas. ¿Por qué un paciente tiene anemia en VIH? Porque el sistema inmunológico, los anticuerpos destruyen a las células madres y destruyen periféricamente. A eso se denomina anemias hemolíticas. Mayor riesgo a psoriasis, enfermedades de tiroides como Graves. Y vamos a ver posteriormente un fenómeno característico es que el síndrome de reconstitución autoinmune, bueno inmune, cuando nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral, que es una respuesta inflamatoria paradójica, es decir, cuando un paciente iniciamos tratamiento antirretroviral, empeora, pero eso no es contraindicación en ciertos casos. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para esto? Que la vía principal de apoptosis en VIH es la extrínseca, a través de varios mediadores que ya comentábamos, como el FAS y el FASL. ¿Qué es la piroptosis? Piro, recuerden, es juegos pirotécnicos, ¿no ve? Calor, fiebre, temperatura. Esto sucede, hay una muerte inflamatoria de los linfocitos no infectados. ¿Ok? Esto genera mayor inflamación y más pérdida de células. ¿Cuáles son los genes antiapoptóticos que nos cubren? El NEF, ¿no? ¿Y cuáles son los genes proapoptóticos? Vamos a destacar al TAD y al BPR. La apoptosis en VIH casi siempre se va a correlacionar con la activación inmune crónica, no con la viremia como tal. Este es un dato importante para entender por qué los pacientes están en constante inflamación. Y esto se genera en inflamosomas, ¿no? Que están involucradas con las interleucinas betas, interleucinas 18, que estos son biomarcadores de piroptosis y daño, ¿no? De nuestro sistema inmunológico. ¿Qué proteína viral del VIH protege contra la apoptosis? Doctores, ¿cuáles serán? Un gen que va a codificar esas proteínas. Excelente, muy bien. El NEF, ¿no es cierto? ¿Qué citocinas proinflamatorias libera en la piroptosis? Que es diferente a la apoptosis. La interleucina 1 beta y la interleucina 18. ¿Qué mecanismo explica de los linfocitos T que no están infectados por VIH? ¿Por qué mueren los linfocitos si no están infectados? Por piroptosis inducidas por efecto testigo. Inflamación, ¿no? En otras palabras. ¿Con qué se correlaciona la apoptosis en VIH? Con activación inmunitaria, no con carga viral. ¿Qué vía de muerte celular implica al FAS CD95 y al receptor de factor necrostumoral alfa tipo 1? Principalmente la vía extrínseca. ¿Ok? Muy bien, doctores. Vamos a terminar esta parte de la fisiopatología con la dinámica viral. Casi el 99% de los virus circulantes se han originado en los linfocitos TCD4, principalmente. De ahí. Y menos del 1, dice el libro, hasta el 7% de estos virus lo han hecho, han reproducido o vienen de monocitos y macrófagos. Y normalmente habíamos comentado que el virión circulante está de 30 a 60 minutos y cada día se van reproduciendo todos estos. Miren acá esta imagen bonita del libro de Harrison, cómo está el ciclo de replicación aquí en casi 2 días. Miren, no necesita semanas, ¿no? Horas, días. Los linfocitos T activados que no están infectados, que estos mueren por piroptosis. Hay un recambio rápido de estos linfocitos T infectados. ¿Cuánto viven? Por lo menos 1, ¿no? Hasta 10 días. Esto viene del 93 al 99% de los casos. Miren, varios viriones. ¿De dónde vienen? De los linfocitos TCD4 recién infectados. El 1 al 7% estos VIHs van a venir de linfocitos T no infectados, principalmente. ¿Ok? Esto ya habíamos visto, ¿no? En la fase aguda, cómo está la viremia, los linfocitos B, cómo entran en latencia clínica, y cuando caen los linfocitos TCD4 menos de 200 se activan las infecciones oportunistas. Muy bien, doctores. Ahora es a ver qué tenemos esta imagen. Aquí es esta imagen de cómo se produce la infección primaria dentro del VIH. Miren, recuerden, es
detectada por las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos. Ahí sucede la infección primaria. Y este virus va al linfocito, al sistema inmunológico, al tejido linfoide del tracto digestivo. Es donde se ahí produce la infección en el GALT. Y hay una epidemia masiva que va de allí hacia los ganglios, ¿no? Y el paciente tiene síndrome mononucleósico similar. Hay un atrapamiento, aquí van a las células foliculares, a la parte germinal de los ganglios, hay una activación inmunitaria, mayor replicación, destrucción del sistema inmunitario, fibrosis de los ganglios, etc, etc. Ahora, esta tabla nos relaciona con trastornos con la activación inmunitaria. Recuerden, cáncer, diabetes, disfunción neurológica, enfermedad cardiovascular, hepática, renal, ósea y el síndrome de envejecimiento acelerado. Es decir, los pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral envejecen más rápido que las personas que sí tienen tratamiento antirretroviral. Aquí tenemos varios mecanismos de disfunción de agotamiento de los linfocitos TCD4. Miren, hay mecanismos directos, mecanismos indirectos. Para el examen, ¿cuál nos pueden preguntar? Principalmente la acumulación del DNA viral que no está integrado. Activación de las proteínas sinasas, ahí hemos visto varias, ¿no es cierto? Y los sucesos intracelulares de autofusión de las glucoproteínas 120 y CD4. Y hay mecanismos indirectos, habíamos visto la autoinmunidad, la apoptosis, la piroptosis, ¿no? Miren aquí el libro de Harrison destaca claramente, ¿no?, que la piroptosis es una inflamación relacionada con las caspasas y las autofagias. Aquí tenemos varios factores genéticos, ¿no?, que pueden contribuir a la patogenia de VIH-Sida. Miren, los genes del HLA-B, los alelos de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1, los alelos de las moléculas de histocompatibilidad tipo 2. Recuerden, habíamos visto que un porcentaje que puede controlarlo al virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, este B27 y el B57, el mecanismo principal es que hay una presentación de antígenos inmunógenos de VIH específicos. Recuerden que esta es una progresión lenta del SIDA, con una carga viral baja. Estos pacientes, de todos estos doctores, esto tienen que memorizar, esta variación genética. Ya esto es más para genetistas, infectólogos, para los demás. Otro, por ejemplo, que han demostrado es el HLA-BBW4, ya un poquito menos, ¿no? Como en el segundo lugar, también han mostrado que hay una progresión lenta de estos. Muy bien. Luego tenemos otros factores genéticos que pueden influir en toda la fisiopatología. Miren, el haplotipo HLA extendido, el HLA-C, ¿no?, y otros. De todos estos, creo que ninguno es relevante excepto que habíamos mostrado previamente estos dos. Los receptores para quimiosina. Este dato es importante, doctores. Muchos pacientes, ¿no?, de tipo nativo, hay un retraso en el inicio del SIDA que pueden durar años. ¿Por qué? Estos surcorreceptores, el CSR5, está añadida con la proteína truncada porque tienen menor actividad del correceptor. Por lo tanto, clínicamente va a hacer que el paciente pueda tener resistencia al contraer el VIH. En otras palabras, cuando hay una mutación de estos correceptores que son quimiosinas, tienen resistencia, doctores. ¿Se imaginan que todos nosotros genéticamente nos puedan mutar, tenemos tener variantes de este CSR5? Todos seríamos inmunes al VIH, ¿no es cierto? Y actualmente va mucho con esto, ¿no? Han salido varios medicamentos que pueden modificar y hacer profilaxis para adquirir VIH. Entonces va mucho gen con estos quimioreceptores, ¿ok? Luego está en el libro de Harrison, habla mucho de las citocinas, ¿no? Habla de los genes del sistema inmunológico y estos a nivel genético e inmunológico para ver en nuestro medio, pues muy pocas veces, incluso ni siquiera medimos linfocitos de interleucina 6. Aquí tenemos igual otros genes que van a estar involucrados en todos estos mecanismos, ¿ok? Y esto es un esquema, ¿no?, donde muestra los haplotipos de dos regiones que contribuyen de manera importante a la susceptibilidad del VIH-Sida. Miren, por ejemplo, acá todos estos haplotipos que vemos, vamos a ver que cómo están relacionados con el promotor CCR5 y otros, ¿no?, con las moléculas de antígeno de histocompatibilidad tipo C y las de B. Esto ya es un poquito más de genética. También habíamos visto que en estos pacientes no solamente baja las defensas, ¿no? Habíamos visto que también afecta al cerebro, al corazón, al pulmón, al riñón y otros.
En el cerebro, los pacientes que tienen VIH pueden llegar a SIDA, tienen deterioro cognitivo, pierden memoria, doctores, tienen alteraciones psiquiátricas, tienen pérdida de neuronas, hay encefalopatías. Entonces, no solamente afecta al sistema inmunológico, ¿no? También lo mismo pasa en el sarcoma de Kaposi, aumenta el riesgo de neoplasias oportunistas. Y siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo sucede el sarcoma? Cuál es el primer cáncer neoplásico oportunista que sucede en pacientes con VIH? El sarcoma de Kaposi. ¿No? Muy bien, doctores. 15 segundos por cada pregunta. Lean bien la pregunta, doctores. No dice correceptor. No, no sé por qué están contestando el inciso A. No, no se dejen tomar el pero por lo que está en negrillas. Tienen que leer y por eso se aplazan, por eso no entran. Primero es leer bien la pregunta y no se dejen pescar. Dice, ¿cuál es el receptor principal? No dice el correceptor, no dice quimiosina, no dice resistencia, no habla de las alteraciones de los antígenos leucocitarios. Ojo con eso, doctores. No sé por qué estaban contestando el inciso A. Acá ya dice ya diferente, ¿no? Que dice, ¿cuáles? ¿Qué correceptores? Dice, ¿no? Son fundamentales. Estos que correceptores ustedes saben que hemos visto que son quimiosinas, ¿no? Son quimiosinas. Muy bien. Miren esta pregunta, qué bonita. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye a la pérdida? Dice, ¿no ven? ¿Por qué se mueren linfocitos TCD4? Necrosis, piroptosis, autofagia, apoptosis, necroptosis. ¡Wow! Y hemos visto dos cosas, ¿no? Principalmente. Hay apoptosis y piroptosis. ¿Mm? Y la apoptosis está mediada con ciertos genes. Hay genes pro-apoptosis y hay genes anti-apoptosis. Habíamos dicho esto, memoricen, doctores. Obviamente me ha costado resumir, ¿no? Pucha, porque esta es la primera vez en el curso VIP que damos así VIH un poquito con una profundidad irrelevante, ¿no? Es un poquito extenso. Porque los demás era, el linfocito TCD4 se muere, el paciente tiene neumonía por neumocistis, tiene complejo B, es el tratamiento y chao, listo, ¿no? Pero esta es la primera vez que estamos profundizando en cuanto a moléculas dentro de la fisiopatología. Otra pregunta bonita, ¿no? Dice, ¿qué tejido es un objetivo crucial temprano con agotamiento de dónde mueren nuestras células, la guerra, ¿no? ¿En qué sitio? En el corazón, en el cerebro, está fácil las opciones. Excelente, muy bien, doctores. ¿No? En el tejido linfoide asociado a intestino, en el GALT. ¿Por qué es G? ¿Por qué no está I acá, que viene del inglés?
Intestino, ¿cómo es en inglés? Eso, muy bien, Andelina. ¿No ve? Muy bien, Rolando. Excelente. Perfecto. No es el famoso GALT y el MALT, pero el GALT es mucho más importante, ¿no? Y refiere al Harrison profundo. Otra dice, ¿qué describe mejor la fase de eclipse? Ya eso muy bien hemos explicado en Fisiopato. ¿Por qué sucede eclipse en la infección primaria? Viremia máxima, ausencia de virus en tejido linfoide. Tendremos que hacer una biopsia, ¿no? Hay que ver. Periodo de días en que no se detecta virus. ¿En dónde? Pero en plasma. Muy bien. Ay, perdón, lo he pinchado. Neutralización completa por anticuerpos. Latencia post-integración establecida. Muy bien, ¿no es cierto? Periodo de días que no se detecta ese periodo eclipse. Muy bien. Otro. Dice, ¿cuál es el criterio de SIDA según la CDC mayor o igual a 5 años relacionados con el TCD4? ¿Cuánto tiene que estar? ¿No? Y esto fácil, nadie puede fallar, ¿no? Sabemos que cuando disminuyen estos, aumentan las infecciones oportunistas. Y alguien podría decir, pero ¿cuáles son esas infecciones oportunistas? De tuberculosis, retinitis por citomegalovirus, colitis por citomegalovirus, esofagitis candidiásica, candidiasis pulmonar. Y suelen preguntarnos de acá, ¿cuál es la más frecuente? ¿No? La neumonía por Pneumocystis jirovecii. Muy buenas preguntas se pueden sacar de acá. A ver, veamos otra. ¿Dónde se replica principalmente el VIH? Dice. ¿Y dónde proviene la viremia plasmática? Fácil, ¿no? Hígado, linfoide, riñón, endotelio, músculo. Creo que todo es fácil, ¿no? En el tejido linfoide, en los ganglios, doctores, ¿no ven? En los ganglios, en el GALT. Ahí se reproduce los virus. ¿Qué sucede con la arquitectura ganglionar conforme progresa la enfermedad? ¿No? Se inflama, se antiinflama, hay necrosis coagulativa, hay formación de granulomas, ¿no? Todo podemos poner en opciones. ¿Qué sucede con la arquitectura? Hiperplasia, hay destrucción de redes por fibrosis, hay destrucción de células foliculares, hay regeneración completa con el tratamiento antirretroviral, hay expansión de centros germinales, hay formación de granulomas gaseosos como amiloidosis, sarcoidosis o no gaseosos u otras, o en Crohn hemos visto igual que forman granulomas, ¿no? Muy bien, inciso B, ¿no? Hay una destrucción de la estructura ganglionar, de pérdida de células foliculares por fibrosis y cambios de citocinas. Excelente, muy bonitas preguntas. Otra vez, ¿cuál es el principal obstáculo, dice, para erradicar? A eso les he comentado, ¿no? ¿Por qué es tan difícil eliminar al VIH? ¿Por qué? ¿No? Sería, tiene apendicitis, listo, cortamos el apéndice, ¿no? Tiene colecistitis, chao, vesícula, ¿no? Tiene neumonía, le damos amoxil, chao. Tiene tuberculosis, pero, pucha, el VIH no es así. Y necesitamos usar 2, 3 antirretrovirales, controlar cómo está en 2 meses, 3 meses, de por vida, difícil, ¿no ve? Matar al virus. Ojalá con la IA podamos algún momento eliminarla al virus. ¿Por qué? Porque tiene resistencia, ¿no? Porque este virus se oculta en los linfocitos TCD4 en reposo, porque hay baja adherencia, porque faltan autoanticuerpos, anticuerpos, nuestras células plasmáticas no funcionan bien, o porque hay una biodisponibilidad oral insuficiente del tratamiento antirretroviral. ¿Por qué es tan difícil matar al virus? Porque estos virus se ocultan en los mismos linfocitos. No sé si recuerdan, hace un par de años estaban buscando, no me acuerdo, a un asesino, no sé, ¿no? Una persona mala, ¿no? Antisocial, y vivía en el mismo edificio de un coronel, creo, ¿no? Hace años les estoy hablando, hace años. Entonces, lo mismo hace que el VIH se oculta, se duerme en el mismo linfocito TCD4. Entonces, es lo que sucede. Otra, por ejemplo, miren, eh, la vía extrínseca de la apoptosis, dice, ¿no?
inducida por VIH, ¿qué involucra? Igual, sabemos que el sistema inmunológico no solamente muere por el VIH, sino que se suicidan, ¿no? Habíamos visto dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Cuáles son las moléculas? La BCL2, esto igual han visto en el hemato, el FAS CD95 y el receptor de TNF alfa, caspasa tipo 9, citocromo C o el factor inductor de apoptosis. ¿Cuál está involucrada en la vía extrínseca? Básicamente, ¿no? El CD95 es una importante. La vía intrínseca, doctores, a ver, ¿cuáles serán? Ahora vámonos. ¿Cómo nuestro sistema inmunológico se defiende? Vamos a profundizar eso. Primero, nuestro sistema inmunológico va a defender con todas las armas que tiene, desde lo innato, desde lo que uno nace, innato. Lo hace desde manera adquirida, todas las defensas que tiene. Lo hace a través de anticuerpos por el sistema o inmunidad humoral, que también se denomina. Lo hace a través de las mismas células, ¿no? Inmunidad citotóxica se la denomina, ¿no? Inmunidad celular, nombre correcto. En el sistema innato pues están nuestras células, las células asesinas, las natural killer. Entonces el VIH va a activar a todo nuestro sistema, todo el sistema armado, ¿no? La respuesta inicial es que un paciente sin tratamiento, muchos pacientes pueden entrar en una fase clínica latente y la misma respuesta inmunológica puede estar boicoteada por el virus porque las células no las pueden controlar, ¿no? El VIH es tan inteligente que mata a las cabezas de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué elementos tenemos como respuesta? ¿Cómo nosotros nos defendemos contra el VIH? Inmunidad humoral. ¿Cuáles son? Los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos tenemos? Anticuerpos de unión y anticuerpos neutralizantes. Pero esto que ya estén dominando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre anticuerpos de unión y anticuerpos neutralizantes? Su mismo nombre lo dice.
De estos anticuerpos neutralizantes hay unos que son específicos de tipo y hay otros que son específicos de grupo, ¿no? Luego tenemos anticuerpos que participan en la citotoxicidad, que estos pueden ser protectores, pueden ser destructores. Y hay otros anticuerpos que son potenciadores. No había habido varios, ¿no? Son varios tipos de anticuerpos. Luego está involucrado el sistema inmunológico celular. ¿Cuáles participan? Principalmente el linfocito TCD4, que es el principal colaborador general. Luego saca a sus mejores guerreros, a los linfocitos TCD8. Luego tenemos a los linfocitos T, que son las no citolíticas. Sacan a las células presentadoras de antígeno, a las células dendríticas. Sacan a las células, a las citolíticas naturales. O sea, miren, con todo se defiende nuestro sistema inmunológico. Miren acá, está la viremia inicial, hay una seroconversión principalmente, aquí hay citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. También acá están involucrados los linfocitos T citotóxicos. Y posteriormente recién van a aparecer ciertas sustancias que nos van a dar que son los anticuerpos neutralizadores autólogos. Miren, después de años aparecen, estos son los mejorcitos, los anticuerpos neutralizadores autólogos, porque completamente van a neutralizar. Imagínense cuánto tiempo ha tenido que entrenarse en nuestras células para comenzar a sintetizar anticuerpos neutralizadores. Y luego, recién de otros años, van a ser anticuerpos neutralizadores ya de una reacción mucho más amplia. Ahora, vamos a comenzar cómo el cuerpo defiende a través de balas, ¿no? De granadas, de anticuerpos. Estos, cuando una persona se contagia por primera vez con el VIH, ¿no es cierto? Se contagia y van a pasar de 3 a 6 semanas en el cuanto al tiempo, recién se van a comenzar a formar los anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿contra quiénes van a ir principalmente? Contra la glucoproteína 41, luego recién aparece contra la proteína P24 y recién aparece contra la glucoproteína 120 y recién con las otras sucesivamente. Entonces, esta es pregunta de examen, posible pregunta de examen. ¿Al cuánto tiempo aparecen los anticuerpos? Por eso acá, en esta fase, ya ustedes van analizando, no vamos a poder detectar anticuerpos, no los vamos a poder detectar para diagnosticar. Ahí tenemos que buscarle al VIH o buscar algún antígeno del VIH para diagnosticarlo acá, ¿ok? Entonces, habíamos comentado que los mejores anticuerpos son los neutralizantes. Estos van a aparecer después de la primera caída de la viremia, más o menos en años, ¿no? En esta imagen, miren, habíamos visto cuándo aparecen los primeros anticuerpos neutralizantes. A 1 año y medio, más o menos, ¿no? A 1.5 años vamos a poner según este esquema. Entonces, estos anticuerpos van a tener un amplio espectro. ¿Por qué? ¿Por qué se dice amplio espectro? Porque recuerda que el virus muta, ¿no? Constantemente muta. Después de esto, van a tener funciones los anticuerpos. Estos anticuerpos, los mejorcitos, tienen que ser anticuerpos neutralizantes. ¿Pero contra quiénes específicamente? Contra la glucoproteína 120 y contra la glucoproteína 41, porque recuerden, esta es la llave de ingreso, ¿no ve? Las células, entonces estos anticuerpos tienen que formar y eso la célula se tiene que entrenar. Después van a aparecer citotoxicidades dependientes de anticuerpos, es decir, estos anticuerpos ya van a ayudarse de otras células para poderlas atacar. Y estos, ¿cuáles son las células? Las natural killer, ¿no? Las mejorcitas. Estas van a destruir a las células que están infectadas. ¿Por qué las va a destruir? Porque acá se están reproduciendo muchos viriones, muchos viriones. Ustedes imagínense cuando ven películas de zombies, ¿no ve? O un soldado que esté produciendo, esté matando a nuestros propios soldados, ¿no es cierto? Que ya están contaminados. Entonces a eso mismo los mata las células infectadas. Y hay una activación de complemento, ¿no? En todo el sistema de complemento, el complejo ataque de membrana y otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus no se queda ahí de brazos cruzados, muta.
muta constantemente, muta para que estos anticuerpos neutralizantes no las pueda detectar. Su glucoproteína 120 muta su glucoproteína 41 y aparte tiene una mantita, tiene escudos. El virus tiene escudos y esos escudos son los glucanos que habíamos comentado. Después aparecen varios otros anticuerpos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nuestras células? El principal es el líder, ¿no? El linfocito TCD4. Estas van a coordinar con otras, principalmente con los linfocitos B, que estas se encargan de producir anticuerpos, y otras células que son los linfocitos TCD8. Estas van a reconocer estos antígenos, el glucoproteína 120, P24, y van a ser potenciadores, ¿no? Estos son preferencialmente la infección y van a preferentemente hacer la expansión clonal, pero son muy débiles, ¿no? Pues son muy vulnerables. Principalmente esos van a actuar. Ahora, hay un dato bien interesante en la respuesta celular, que son los controladores de élite, doctores. Estos controladores de élite, ¿quiénes son? No son anticuerpos, son células, los linfocitos controladores. Estos son los que van a controlar a las células que están infectadas que no produzcan más viriones, ¿ok? Y incluso estos van a estar en excepción, ¿no? Que el tratamiento antirretroviral, sí o no lo tenga, pueden controlar la replicación de este virus. Entonces, me ha parecido súper interesante cuando el libro de Harrison menciona, ¿no? Que estos cuerpos de élite, es decir, los mejores soldaditos, los van a reclutar y van a ir a atacar a las células infectadas y a los virus, en otras palabras. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones? Citotoxicidad directa. Imaginemos que tenemos una célula infectada acá, entonces viene las células, los linfocitos T, por ejemplo CD8, las citotóxicas, van a liberar unas enzimas. Le voy a poner acá de color rojo, esto es importante. ¿Cuáles son? Las perforinas, que van a perforar, perforinas, y las granzimas. Esto lo han debido leer en el sistema inmunológico y van a sintetizar sustancias proinflamatorias. El objetivo es disminuir la viremia, ¿no? La menor producción de estos viriones. ¿Ok? Luego están involucrados los linfocitos natural killer. Estas van a destruir a las células infectadas con expansión anómalas de moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Y otros son las supresiones no citotóxicas de CD8 y todo lo que es la proliferación de estas células principalmente involucradas en los reconocimientos de glucoproteína 120 y P24. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico innato, con lo que nacemos? Es la más ineficiente porque nunca tuvo contacto con el VIH. Primero está el sistema de complemento, el natural killer y las citocinas y las quimiosinas proinflamatorias. ¿Ok? Cuidado que les pregunten en el examen. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta innata que van contra el VIH? Sistema de complemento, natural killer y las trans proinflamatorias. ¿Ok? Entonces, vamos a resumir todo este mecanismo. ¿Cuál es el primer antígeno con el que aparecen anticuerpos? La glucoproteína 41. A un principio no detectamos anticuerpos, vamos a detectar antígeno, doctores, antígeno. ¿Cuáles son las principales proteínas que neutralizan, ¿no? O anticuerpos neutralizantes? ¿Contra quiénes? Principalmente contra la glucoproteína 120 y la 41. ¿Ok? Ahora, vamos a tener anticuerpos que están asociados con las células en VIH. ¿Quiénes son? Las natural killers contra anticuerpos, la glucoproteína 120 y 41. ¿Cuál es el principal efector en el inicio del control de la viremia? Ahí recuerden los cuerpos, las células de élite que están formadas con la CD8 principalmente. ¿Cuáles son las quimiosinas supresoras de VIH? Esto, miren, un poquito profundo. Las proteínas rantes o quimiosinas rantes, el MIP1 alfa, el MIP1 beta, que estos principalmente van a bloquear al correceptor CCR5. ¿Cómo hace el escape viral? Recuerden, mutaciones y escudo de glucanos. ¿Quiénes son los controladores de élite? Los soldados mejores preparados, los linfocitos T, ¿no? Los citotóxicos contra el VIH, que están asociados a antígenos leucocitarios humanos B57 y B5705. Muy bien. Entonces, a modo de repasar, ¿cuál es el primer anticuerpo detectable contra el VIH, doctores?
el anti-GP41. ¿Cuáles son las citocinas de CD8 que bloquean el CCR5 o el correceptor CCR5? RANTES, MIP1 alfa y MIP1 beta. ¿Cuál es la principal causa del declive inicial de la viremia en la infección aguda? La disminución, ¿no? Las células de élite que son específicos contra el VIH-1. Por eso se puede controlar. ¿Cuál es el fenómeno en el que el antiglucoproteína 120 puede dañar el CD4 en no infectados? La destrucción del espectador. ¿Qué grupo de control natural de viremia está en tratamiento sin tratamiento sin tratamiento antirretroviral? Los controladores de élite o las células de élite. ¿Ok? Muy bien, doctores. 15 segundos por cada pregunta. Muy bonita pregunta. ¿Cuándo vamos a buscar anticuerpos? ¿Y contra quiénes? ¿No? Clásicas preguntas de VIH. 3 a 6 semanas, ¿no? Yo creo que nadie ha fallado ahí. A ver, veamos el chat. Muy bien. 3 a 6 semanas. Excelente. Buen dato. ¿Cuál es el primer antígeno? Ahí está. ¿Cuál es el primer antígeno contra el que se detectan anticuerpos? En glucoproteína 120, 41, 17, 55, 31. Eso. Glucoproteína 41. ¿Cuál es el orden típico de aparición de anticuerpos? ¿No? Es decir, complementando esto, ¿no? A esto. A ver, veamos cómo les va. El orden. Bien, doctores, muy bien. Natalia, Noelia, Rolando y demás. Entonces, lo primero, habría que comenzar con esto, ¿no? La glucoproteína 41, relacionando la previa pregunta, ¿no? Otra podría ser con esta, nos podríamos confundir, ¿no? Pero después de que aparece la glucoproteína 41, es la P24. ¿No? Preguntas claves, doctores, ¿no? Así como un resumen así súper bien estructurado. ¿Qué anticuerpos neutralizantes iniciales se dirigen principalmente contra? Muy bien, excelente. Los mejores anticuerpos son los neutralizantes. Eso deberían de preguntarnos. ¿No? Los principales anticuerpos dentro de todo este sistema, habíamos comentado que incluso utilizan, ¿no?, las natural killers, las que están asociadas con las células. Y vamos a tener unos antígenos importantes para que puedan reaccionar. Entonces tiene que ser alguien completo, ¿no? O sea, cuanto más glucoproteínas puedan neutralizar, mucho mejor. Entonces, aquí traten de relacionar dos glucoproteínas, ¿no? La 120 y la 41. Listo. Ni cómo el virus no va a hacer nada, ¿no? Si yo le neutralizo sus mecanismos de entrada. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos se ejecuta gracias a quiénes, de quién se ayuda este anticuerpo. Del CD4, del natural killer, de macrófagos, de células dendríticas, de linfocitos, de eosinófilos, basófilos. Podemos poner muchas opciones acá. ¿De quién se ayuda la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? Bonito, ¿no? Cómo el sistema inmunológico se va alterando. No sé por qué están poniendo el inciso A. Porque hemos dicho claramente cuál es el tipo de célula. No están atendiendo, creo. A ver, miren. Aquí les he explicado, les he anotado. A ver. Aquí está, miren. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Miren. Estos van a estar ayudados de natural killer. Anticuerpos que destruyen células infectadas. De este se apoya. Por eso dicen citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿De quién se ayuda? Del natural killer.
Y no sé por qué estaban poniendo CD4. No todo es CD4. A ver, ¿dónde era? Esta, ¿no? No, no. Esto. Linfocitos natural killer. Ok. Es mejor que se equivoquen acá y no en el examen real. Muy bien. Los linfocitos TCD4 específicos de VIH, ¿a qué ayudan? Esta pregunta está fácil. Muy bien, doctores, vamos a terminar con esto, ¿vale? Como el diagnosticar y la vigilancia de laboratorio por VIH. Esto es en base a Harrison, ¿ok? Muchas cosas pasan en el primer mundo, no necesariamente en nuestra vida real. Esto es en el libro de Harrison. Primero, para diagnosticar VIH, nosotros ya hemos entendido cómo sucede la fisiopatología, ¿no? Cuándo aparece recién los anticuerpos. Nosotros para diagnosticar, para demostrar que tiene un paciente VIH, podemos demostrar por antígeno, ¿no? Por ejemplo, el antígeno P24, o podemos detectar si tenemos anticuerpos contra el VIH y otra es el material genético del VIH. Tres cosas tenemos, ¿no? Aquí vamos a poner su RNA, vamos a poner acá. Su RNA, podemos detectar su RNA, su antígeno P24 o anticuerpos contra el VIH. Tres cosas. Entonces, ¿de qué depende cuál vamos a solicitar? Del tiempo de evolución. En los primeros 22 días, dice el libro de Harrison, primero solamente vamos a buscar anticuerpos. Toda la razón, ¿no? Toda la razón. Anticuerpos. Porque recién, vamos a ver, después de los 16 días ya podemos detectar antígenos.
y después de los 12 días ya podemos detectar material genético, en este caso RNA. Estos tiempos, doctores, clave, clave. De verdad es que son los puntos más destacables del resumen súper estructurado. Entonces acá, para demostrar, ¿no?, este antígeno, este anticuerpo, etc., hay varios métodos. Básicamente el libro de Harrison menciona a ELISA, ¿okay?, que es una prueba de inmunoanálisis de absorción. De este ELISA tiene una sensibilidad que supera el 99.5%, pero su especificidad no es tan óptima. Por eso se debe de buscar otro método para confirmar. ¿Ok? Ahora, vamos a tener pruebas de cribado. En estas pruebas de cribado, o sea, yo voy a detectar en las personas, vamos a tener un método de ELISA o EIA, principalmente de tercera generación. ¿Qué vamos a detectar? A un principio, anticuerpos. Siempre recuerden, doctores, anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el VIH-1. Como en COVID, ¿no ve? ¿Cómo diagnostican COVID? Por anticuerpos. Lo mismo es acá. Y tenemos pruebas de cuarta generación. Las de cuarta generación ya pueden detectar el antígeno P24. Esto siempre les preguntan a los de bioquímica, a los de laboratorio, ¿no ve? ¿Cuáles son las pruebas de tercera generación? ¿Qué detecta la cuarta generación? ¿Qué detecta? Incluso desde la primera, ¿no? ¿Qué detecta la primera? ¿Qué detecta la segunda? ¿Qué detecta la tercera? ¿Y qué detecta la cuarta? La cuarta es el antígeno P24. Tienen buena sensibilidad, pero baja especificidad, porque pueden ser falsos positivos, falsos, en embarazo, enfermedades autoinmunitarias, en hepatitis y en vacunación reciente. Por esto, falso positivo, porque no puedes jugar, ¿no ve? Señor, ¿tiene VIH? Señora, ¿tiene VIH? No, tenemos que confirmar. Jamás se los debe decir esto, ¿no? Hay que confirmar. Entonces, el algoritmo de Harrison ve el de la CDC, ¿no?, donde usan cuarta generación. Si es positivo la cuarta generación o es indeterminado, va al paso 2. Aquí, ¿qué van a usar? El inmunoensayo diferenciado. Si es positivo este inmunoensayo diferenciado, es confirmado. Y si es negativo o indeterminado, recién se va al paso 3, solamente cuando es negativo o indiferenciado. Aquí vemos la carga viral, ¿no? El RNA vemos. Si es positivo, hay una infección aguda. Si es negativo, descarta la infección, excepto, dice el libro de Harrison, cuando sospeche VIH tipo 2. Y el Western Blot ya no se usa como confirmatorio para el libro de Harrison para Estados Unidos. Acá en nuestro medio creo que los protocolos todavía tenemos como prueba confirmatoria el Western Blot, pero aquí en nuestro no. Miren todos los pasos que tenemos en cuanto a esto. Y esto es una imagen del libro de Harrison, ¿no? Cómo va un principio para detectar, ¿no? Por inmunoensayo, pruebas para VIH tipo 1, tipo 2. Si es positivo, repetimos la prueba. Si es positivo, hacemos la prueba de Western Blot. Y es positivo, es infección aguda. Esto antiguamente, ¿no es cierto? Actualmente, que habíamos comentado ahora, hacemos la prueba de inmunoensayo combinado entre antígenos y anticuerpos. Y si es positivo, si es positivo, hacemos la prueba de inmunoensayo para diferenciación, ¿no? Tanto VIH-1 tipo 2. Y si presenta anticuerpos, pues esto ya es positivo como tal. Cuando tenemos uno que es indeterminado o es negativo, vemos recién a la carga viral, que aquí está como NAT. Y si es positivo, hacemos que es una infección aguda por VIH. Aquí tenemos muchas características. Esto es más para laboratorio, doctores, ¿no? Incluso les cobran el costo de la prueba, que a nosotros no nos interesa. A nosotros nos va a interesar las pruebas de captura de antígeno P24, que esta es de cuarta generación. Suficiente con eso. ¿Ok? Luego está por PCR, por mediante doble cadena y por otros métodos como por ejemplo la amplificación mediada por transcripción, la amplificación basada en secuencia de ácidos nucleicos y otros. Muy bien. Entonces, vamos a tener varias pruebas directas para detectar al virus. Primero, vamos a detectar el antígeno P24. Recuerden que podemos detectar antes de que aparezcan los anticuerpos. Por eso, esto es útil en la infección aguda. Esto es lo ideal que tenemos que realizar. Entonces, hoy esto lo realizan los test de cuarta generación. En Bolivia ya tenemos esto, ¿no? Hay en Santa Cruz, Cocha, La Paz y los otros departamentos, creo que algunos igual los tienen.
Luego tenemos la detección de carga viral. ¿Ok? Esta carga viral, ¿cómo detectamos? Con PCRs cuantitativos. Miren, para que sea positivo, pueda detectar la máquina, tienen que tener de 48 copias por ml, doctores. Clave esto. Esto les preguntan siempre a los bioquímicos, los de laboratorio. ¿Cuántas copias tiene que tener como mínimo para que pueda detectar? 40, 80 copias. Luego podemos detectar a través de provirus en las células, útil en neonatos, ¿no? Las funciones es diagnóstico en casos especiales, para ver un set point, recuerden, ¿no? La etapa de latencia, seguimiento a la respuesta de un tratamiento antirretroviral o en fracasos virológicos. Y en algunos casos, creo que en nuestro medio no se utiliza mucho el cultivo viral, ¿no? Que tiene poca utilidad clínica y es más para investigación. Pero estos dos de cuarta generación y estos es importante. Cuando ustedes mandan pacientes, por ejemplo, ¿no ve? Sospechas que el paciente pueda tener VIH, primero es el consentimiento. Jamás pidan doctores así de la nada, les pueden demandar, pueden ganar un proceso. Siempre dice, señor, estamos solicitando esto, nos tiene que firmar el consentimiento informado. Porque si a un paciente le tomas la muestra y no tienes el consentimiento, te puede iniciar un proceso y en nuestra legislación boliviana está eso penado. Así que ojo con eso. Nadie puede divulgar de una persona que dice, este señor tiene VIH, esta señora no. Eso está penado, ¿no? Te puede iniciar un proceso y solito te puede ganar. Siempre es el consentimiento informado. Eso es clave, doctores. En nuestro medio, ¿no? En Bolivia. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con VIH, ¿no ve? Tenemos un paciente con VIH, el infectólogo ya le ha realizado, el médico internista o el médico experto en infecto ya le ha iniciado el tratamiento antirretroviral, tenemos que monitorizar. ¿Cómo vamos a monitorizar? Primero podemos monitorizar la inmunidad humoral, claro que sí, podemos detectar anticuerpos neutralizantes, podemos detectar la inmunidad celular. ¿Cómo vamos a detectar? Midiendo los linfocitos TCD4. ¿Y cómo vamos a detectar al virus? Si está alto o bajo con carga viral. Esas variables, ¿no? Ahora, ¿qué dice el libro de Harris? Esto en la parte práctica, ¿no? Cuando un paciente ve, ok, este paciente tiene neumonía por neumocistis. Ok, perfecto. Quiero ver cuántas de células tiene para poder, eso me va a ayudar a mí como clínico, ¿no ve? Como médico, para buscarle tuberculosis, IMB y otros. Yo quiero saber cómo está esto. Doctor, mis últimas células linfocitos T estaban en 400. Perfecto. No, doctor, estaban cero. Tengo que pedir muchos estudios para detectar. Para eso me sirven estos niveles. Miren acá, bien bonito está resumido. Cuando está menos de 200, primero es neumonía por neumocistis girovesi. Y ahí está indicada la profilaxis. Si está menos de 50, yo tengo que buscarle citomegalovirus en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Micoplasma MAC, del complejo MAC. Tengo que buscarle toxoplasma. Entonces, doctor, ¿debo de pedir estudios para detectar estas enfermedades infecciosas oportunistas? Sí, siempre y cuando tu paciente tenga menos de 50 células. Esto nos va a guiar, estos niveles de linfocitos TCD4 nos va a guiar qué enfermedades infecciosas oportunistas vamos a buscar, junto con la clínica siempre. Entonces, ¿cómo es el control? Dice, primero al diagnóstico, cuando hemos diagnosticado cuánto tiene linfocitos T de carga viral, etcétera. Luego, cada 3 a 6 meses, si no hay tratamiento antirretroviral. Miren, cuando el paciente está estable con tratamiento antirretroviral y tiene unos CD4 más de 300 a 500 células, podemos ver la parte anual. ¿Ok? Cuando nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral, tenemos que monitorear continuamente, sobre todo en la primera semana, siempre para ver si tolera o no tolera el medicamento. Ya posteriormente pedimos, ¿no? Cada 3 a 6 semanas, las cargas virales, los linfocitos TCD4. ¿Ok? Ahora, el porcentaje de TCD4 nos va a ser útil cuando el recuento absoluto es poco fiable, ¿no? Si el paciente tiene hiperesplenismo, tiene mielosupresión, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando nosotros tenemos unos TCD4, el 15% va a ser equivalente a 200 células, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un hemograma, ¿no ve? Solicitan un hemograma, ven los glóbulos blancos y ven los linfocitos, y ahí de ese linfocito se saca un porcentaje y vamos a asumir que eso es la cantidad de linfocitos TCD4. Miren, aquí el punto de corte es el 15%, ¿ok? Y luego otro medir es la carga viral. Esta carga viral igual se hace cada 3 a 6 meses o tras iniciar el tratamiento antirretroviral o cuando vamos a cambiar a otro tratamiento antirretroviral.
sobre todo ver la tolerancia principalmente. ¿Cuál es el objetivo? Cuando nosotros damos tratamiento antirretroviral, el objetivo es que tenga el paciente menos de 50 copias en 6 meses. Ese va a ser nuestro objetivo para comenzar a controlar. Esto está en base al libro de Harrison. No necesariamente nuestro medio se realiza de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que a la semana nosotros tenemos que ver la tolerancia al tratamiento antirretroviral, ¿ok? Porque los tratamientos antirretrovirales en países de primer mundo igual utilizan otros que nuestro medio. Muy bien, entonces ahí tenemos las monitorizaciones que ya hemos comentado. Ahora, para ver el tratamiento, nosotros tenemos que ver la resistencia genotípica y fenotípica del VIH. Esto al diagnóstico y antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Incluso Harrison menciona que el tropismo de correceptores se debe de analizar. Y hay una pregunta acá en nuestro simulacro. ¿Cuándo o para quiénes vamos a considerar Maraviroc? Para ver si hay tropismo para correceptores, ¿no? Que habíamos comentado. ¿Cuáles son los marcadores inmunológicos e inflamatorios? ¿Cómo puedo saber si el paciente está inflamado? ¿No ve? Habíamos dicho que un paciente con VIH siempre está inflamado. ¿Cómo yo puedo saber? Voy a solicitar el laboratorio interleucina 6, dímero D, principalmente. Después del libro Harrison habla del CD14, el CD38. En nuestro medio no es tan factible, pero sí en nuestro medio dímero D, interleucina 6, sobre todo esto. Estas tienen una correlación con mortalidad, es decir, cuanto más alta, más inflamado el paciente y se mueren más. ¿Ok? Incluso, miren, aquí tenemos los niveles. Miren, el CD4, cuando ya está en 300, ¿cómo se va comportando? Miren, en 200. El virus de herpes simple, zóster, criptococosis, sarcoma de Kaposi, cada vez que va disminuyendo los linfocitos TCE4, van aumentando las probabilidades de otras enfermedades. Cuando el paciente, digamos, ¿no? Te llega un paciente a la clínica o al hospital, es un VIH positivo, y dice, el último TCD4 es indetectable, no tiene, cero. Entonces, todo esto tienes que buscar. Complejo MAC, neumocitis, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasma, demencias, linfomas, PCPs, es decir, neumonía por neumocistis, sarcomas de Kaposi, virus de herpes simple, Mycobacterium avium, neumonías por complejos, complejos de demencia SIDA, criptosporidiosis, meningitis por criptococos. Entonces, es gran mundo de la infectología. Por eso incluso después de hacer medicina interna 3-4 años, se hace infectología 2-3 años y 1 año de VIH se pueden hacer para el fellow, ¿no? Esos son los claves. Aquí tenemos la relación de la proteína C reactiva y la interleucina para ver en cuanto a mortalidad. Miren, aquí tenemos la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el dímero D como biomarcadores inflamatorios en pacientes con VIH. Puntos claves. Prueba de elección para el diagnóstico, ¿no? Y ella de 4ª generación. El Western blot está en desuso como confirmatorio, según el libro de Harrison. La carga viral es la principal herramienta para hacer el tratamiento antirretroviral. El recuento CD4 es mejor marcador de riesgo inmunológico. Con esto yo descarto enfermedades. El umbral es cuando hay menos de 200 TCD4, hacemos profilaxis contra PCP. ¿Qué es PCP? Neumonía contra neumocistis girovesi. ¿Ok? Neumonía. Periodo de ventana más corto, con 12 días para cargas virales. Porcentaje de linfocitos TCD4, 15% equivale a 200 células. Antígeno P24 es útil en infección aguda, ¿no? Esto está con 4ª generación que habíamos comentado. Y el Maraviroc solo es útil si el virus tiene el correceptor CSR5 y esta requiere prueba de tropismo. ¿Okay? ¿Cuál es la prueba inicial de diagnóstica? Ver por ELISA o EA de 4ª generación. ¿Cuál es el umbral de CD4 para profilaxis para PCP? Menos de 200 o el porcentaje 0,4 menos del 15%. ¿Cuál es el tiempo, periodo, ventana para carga viral? 12 días en promedio. ¿Cuál es el objetivo de la carga viral con tratamiento antirretroviral en 6 meses? Que el objetivo esté menos de 50 copias por ml. ¿Y cuál es la prueba necesaria antes de usar Maraviroc? Ver el tropismo del CSR5 y el CXR4. ¿No? Recuerden sus correceptores para el Maraviroc.
Muy bien, doctores, con esto hemos terminado esta parte de VIH-Sida, que es un tema muy extenso y estoy dando al detalle todo para ver, la primera vez que lo hacemos en el curso. Y pues muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana, el lunes con cirugía y otros temas, ¿ok? Ya les voy a ir comentando. Me falta enviarles los links, los quizzes de cirugía desde un inicio. Voy a comenzar mañana a enviar el sábado. Hasta van a tener 7 días del próximo sábado para poder resolver, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, sugerencia, algo que podamos optimizar? Pueden activar su micrófono, autores. Ok, 15 segundos por pregunta entonces, vamos.